Bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Julio, Buenas, profesor. profe. Está bien, profe. ¿todo bien? ¿Cómo van? Gabriel, Por allá. ¿todo bien? ¿Todo bien? Este, bueno, vamos a dar unas breves noticias así rápidamente para darle chance a que termine de conectar la gente. Ahí les conecté ya, les mandé por el Tec Digital la convocatoria para las tutorías que ya están corriendo. Ahí está el horario y está el Telegram donde ustedes pueden, digamos, interactuar con el tutor que está dando las tutorías del curso, y las tutorías están quedando grabadas. Entonces también con este mismo grupo de Telegram ustedes pueden acceder a los YouTube en caso de que no puedan asistir en el horario. El horario queda acomodado los martes y por ahí es muy incómodo para algunos de ustedes. Entonces todo eso se está grabando. Ahí les comuniqué eso por el Tec Digital para que lo vayan aprovechando. Y para los que están interesados en la tutoría del T-Spice, que la idea ojalá que la lleven todos, lo que vamos a hacer es vamos a cubrir una encuesta mañana. Ya me la preparó el tutor, pero la vamos a cubrir mañana. Nada más tengo que ajustar algunas cosillas para que ustedes más o menos ahí apunten la disponibilidad que tienen para la semana que viene. Es una tutoría corta de media hora 45 minutos. También va a quedar grabada. Si alguno de ustedes quiere ir avanzando, digamos, porque no conoce mucho del T-Spice, yo les recomiendo que busque la tutoría del semestre anterior en Activos, que dio este mismo tutor, Josué. Está disponible en mi canal de YouTube, ahí donde están viendo ustedes los videos del curso. Ahí pueden ver la tutoría anterior. Lo que pasa es que esa tutoría estaba basada en diodos y otras cosas. En esta lo que vamos a hacer es hacer algunos circuititos con transistores como para irles ayudando con algunos de los análisis que no hicimos el semestre anterior. Pero por aquellos, si no han usado el T-Spice o si quieren repasar, les recomiendo que la vayan usando. El T-Spice lo vamos a usar como hablamos al principio del semestre, lo vamos a usar sobre todo para el proyecto que vamos a entregar. Usted lo va a tener que validar a nivel del T-Spice. Y es muy probable que yo vaya dejando algunas tareitas extra a lo largo del semestre, algunas de las cuales se pueden resolver con el T-Spice. Entonces conviene que ustedes vayan dominando eso. Esas tareas extra, recuerden, suman puntos para el examen final, ¿verdad? Entonces, y así ustedes van fortaleciendo un poquito los temas del curso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos bien a tiempo, pese a que nos cortamos un poco, vamos una clase atrasada, pero en realidad creo que vamos a recuperar bastante hoy. La idea es, si es posible, terminar hoy la primera topología de amplificación, emisor común, common source. Está denso, capaz que no lo terminamos hoy y lo pateamos un poquito para el viernes, y trataríamos de hacer algunos ejercicios el viernes sobre esta topología como para irnos aflojando un poquito en el tema. Entonces vamos a compartir la pantalla. Aquí tenemos donde quedamos la clase anterior. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Que en realidad las características de cualquier amplificador, en términos de amplificación de señal, generalmente se consideran fenómenos de corriente alterna de pequeña señal. Vamos a ver una excepción ya al final del curso cuando veamos amplificadores de potencia. Pero para la gran mayoría de los temas que vamos a cubrir de amplificación en este semestre, pues simplemente suponemos que el circuito se puede analizar en corriente alterna mediante un modelo de pequeña señal. El Razavi, digamos, es un libro muy, muy completo y utiliza muchas aproximaciones muy, muy profundas, digamos, o muy detalladas para el análisis de algunos de los circuitos. Sin embargo, como yo les digo, existen algunos atajos que nos permiten rápidamente conocer las características de los tres amplificadores básicos que existen, que nosotros los vamos a utilizar, y por ahí después yo les dejo una tareilla ahí que me la prueben en la casa, ¿verdad? Que realmente la fórmula completa con todo el modelo de pequeña señal da lo que nosotros estamos presuponiendo con esta aproximación. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad la idea de este curso no es que ustedes sean expertos en analizar mediante pequeña señal cualquier problema que se les presente. Lo que nosotros queremos más bien es que ustedes
aprendan a diseñar. Entonces, el modelo de pequeña señal en realidad es una ayuda para poder justificar algunas de las topologías que conocemos. No es necesario entonces tampoco, ¿verdad?, complicarnos sabiendo resolver mallas muy complicadas, si no obtenemos eh, la intuición o el conocimiento fundamental de lo que el circuito hace, que eso es en realidad lo que uno tiene que quedarle grabado. Ya los detalles después, pues para eso están los libros de texto. Y muchas veces, digamos, se pierde de vista esto, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a estos problemas de una manera muy, muy analítica. Y la idea es que conforme pasen las clases, ustedes vayan integrando este conocimiento y más bien vayamos de alguna manera evitando en la medida de lo posible tener que llegar al análisis de pequeña señal completo. ¿Por qué? Para ahorrar tiempo, porque en realidad lo que yo quiero es diseñar mi circuito y verificar que funciona, no estar peleando con despejes de variables de corriente, tensión y resistencia. Entonces, esta forma que vimos en la clase pasada por encima, ¿verdad?, es una manera de rápidamente tener una expresión de ganancia en el amplificador que es bastante aproximada a la vida real. Como les dije en la clase anterior, existe una suposición, RO es muy grande, ¿ok? Muy, muy, muy alta. Normalmente esta suposición se puede, digamos, trasladar a este criterio, GM por RO mucho mayor que 1, o lo que es lo mismo, ¿verdad? RO es mucho mayor que 1 sobre GM. Que en cualquier circuito bien diseñado, sea con transistor bipolar o BJT o transistor MOSFET, se va a cumplir. ¿Ok? Entonces, este es un criterio que en realidad no es una restricción tan difícil de complementar. En todo caso, en algunas topologías este criterio tampoco importa. ¿Ok? Después vamos a ver un ejemplito. Pero en principio, lo que nosotros siempre vamos a suponer es esto. Y solo cuando hay algún problemita donde vemos que haya una alteración en el circuito como tal, que generalmente son circuitos muy complicados que no se estudian en este semestre, es donde uno incluye o se va al análisis formal de pequeña señal. Entonces, vamos a probar esto rápidamente. Como les digo, esta prueba está en el Baker. Está en la página 658. Está hecha para un diodo, para un transistor MOSFET conectado como diodo, pero nosotros lo vamos a hacer para un BJT. Es exactamente la misma prueba. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. En realidad es bastante trivial. Vamos a suponer que tenemos un amplificador de pequeña señal, emisor común. O sea que tenemos un transistor BJT cuyo modelo de pequeña señal es mucho más bonito que este. Es este que tenemos acá. Que recuerden, bueno, voy a dibujarlo por acá para que nos acordemos. Tenemos un amplificador emisor común BJT. ¿Okay? Esto es VIN y esta acá es out. Vamos a suponer, ¿verdad?, que el amplificador está polarizado en la zona activa, o sea que el transistor está polarizado en la zona activa. Entonces sería mi transistor, digamos, mi circuito a nivel de transistor, y mi modelo de pequeña señal sería este de acá, ¿verdad? Aquí tengo VIN, aquí tengo más o menos VP, esto es RP, es el modelo Pi, ¿verdad? Dos puertos de mi circuito. Y aquí tengo GM VP, que es la fuente, ¿verdad?, dependiente. Vamos a quitar esta almohadilla que le está molestando, a ver si con eso mejora el control del mouse. Esto está pegado a tierra. Y bueno, recuerden que en CA, una fuente de corriente directa se ve como un corto, ¿verdad? Así que entonces en realidad yo lo que voy a tener es una tierra en CA en lugar de la fuente de CC y una resistencia, ¿verdad?, conectada a este nodo, al colector del transistor, y aquí tengo un Vout. ¿Alguna duda? Fácil, ¿verdad? Si tienen alguna duda, párenme ahora de por qué hice lo que hice. Bueno, fíjese que yo tengo una caída de voltaje, ¿verdad? Vout está definida de esta polaridad. Cuando yo pongo una señal sobre
un solo puerto y no indico dónde está conectado el otro puerto, recuerden que estoy suponiendo que el otro puerto está conectado a tierra, ¿verdad? El del voltaje que estoy midiendo. Y luego, bueno, aquí tengo una corriente, ¿verdad? ID y colector, ¿verdad? Por aquí, esta corriente no tiene más que ir por acá. Y esa I colector, yo sé que me produce una caída de tensión VRC, ¿verdad? Donde esta de acá es la resistencia RC. Entonces, bueno, por pequeña señal, yo sé, ¿verdad? Que I colector, ¿verdad? Está en la fórmula que tenemos aquí en esta fuente de corriente dependiente, es igual a GM VP, pero en la configuración emisor común sabemos que VP es igual a VIN, esto es igual a GM por VIN. O sea, que VIN es igual a la corriente de colector sobre la transconductancia del transistor. Esta es mi primera ecuación. Lo segundo, noten que Vout es igual a menos V RC, ¿no es cierto? Por la polaridad que yo escogí para RC en función de por dónde va la corriente de colector, yo sé que estas dos tensiones son equivalentes, ¿verdad? Porque ambas están en paralelo a tierra, solo que con polaridades definidas distintas. Y menos VRC es igual a menos I colector por RC. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo definir Vout, definir la ganancia como ya la conocemos, sobre Vin como la razón de estos dos términos que hemos encontrado, ¿no? Así que esto sería igual a menos IC RC sobre, ¿verdad? IC sobre GM, que sería igual a menos RC sobre 1 sobre GM. Entonces se prueba, ¿verdad? Se prueba que en este caso, ¿verdad? Se cumple lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que la ganancia en el amplificador es igual a la resistencia en el colector, o drain, si es un MOSFET, dividido entre la resistencia en el emisor source. Donde la resistencia en el colector es aquella vista hacia el colector, o drain del transistor, y la resistencia en el emisor es aquella que se ve hacia el emisor del transistor, en pequeña señal, sumada a la que está conectada del emisor o el source a tierra. ¿Ok? Vamos a hacer muchas prácticas de esto para aprendernos esta operación. En la medida de lo posible, en este curso vamos a tratar de utilizar este criterio cuando tengamos que encontrar la ganancia en un amplificador. Emisor común o common source. Recuerden, la definición del amplificador emisor común es la señal entra por la base y sale por el colector. En el caso de un MOSFET, la señal entra por el gate y sale por el drain. Esa es la definición de un amplificador fuente común o common source en MOSFET. ¿Ok? Cuando yo tengo esas dos condiciones, yo puedo suponer que esta topología es una topología basada en emisor común o common source y por lo tanto puedo aplicar esta fórmula rápidamente para encontrar la ganancia. Algunos de ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa si yo considero RO? Si yo considero RO, tendría RO aquí también, ¿verdad? Sin embargo, noten que en este caso se cumple que la resistencia vista hacia el colector es igual a RC paralelo a RO. O sea que puedo aplicar la misma ecuación que tengo de ganancia y en ese caso la ganancia, digamos, sería V sería igual a menos RC paralelo a RO sobre 1 sobre G. En el caso del emisor común, este RO muchas veces no afecta. Pero como les digo, en todo caso nosotros vamos a tratar de evitar ese RO, meterlo a no ser que sea extremadamente necesario.
Ok, entonces está probado, ¿verdad? Que este circuito que este modo nos sirve, esta receta nos sirve para encontrar rápidamente la ganancia en una configuración emisor común, fuente común. Bueno, vamos a estudiar entonces algunas limitaciones que tienen estos amplificadores en términos de su ganancia de tensión. En el caso del emisor común, ¿verdad?, que es este amplificador que tenemos aquí, sabemos que este transistor tiene que estar en la zona activa. Okay. Definimos que la ganancia, ¿verdad?, la encontramos, mejor dicho, no la definimos, es igual a menos GM RC. Por lo tanto, la magnitud de la ganancia, ¿verdad?, va a ser igual a GM RC. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo conocer, ¿verdad?, mi GM en función de los parámetros de pequeña señal, ¿verdad? Entonces yo sé que GM, pero en los parámetros de polarización, está dada para un BJT por esta expresión, ¿verdad? Yo a veces pongo FIT como para acordarme y no confundirme como la tensión de umbral, pero acá, digamos, ustedes recuerden que en el Razavi se cambia la terminología, entonces FIT en este caso es igual a VT, ¿verdad? No es la tensión de umbral de un MOSFET, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que para el MOSFET vamos a hablarle VTH para no confundirnos. Lo que pasa es que después alguien por ahí puede creer que es VTevenin, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener cuidado con eso nada más. Bueno, si yo sustituyo este valor acá, me doy cuenta, ¿verdad?, de que esta multiplicación IC por RC es igual a la caída de voltaje que hay aquí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la condición extrema de conducción de este amplificador? Vout, ¿verdad?, aquí es igual. Si viéramos, digamos, sería igual. Seguimos haciendo una LVK por acá, ¿verdad? A VSC menos VRC, ¿verdad? Esa es como la definición, digamos, a partir de una LVK en este nodo. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener este nodo si no queremos que este transistor entre en saturación? Bueno, recordemos, la idea es que el colector base, este diodo que está acá, tiene que estar polarizado en inversa, ¿verdad? Entonces, V colector base, la condición extrema es 0, ¿verdad? Fue la que definimos en activos, ¿verdad? En esa tensión, ese punto es como el lugar a donde yo sé que el transistor, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de las curvas de activos? Teníamos algo como así, ¿verdad? Para un transistor era una cosa como así, ¿verdad? Para un BJT. Esta era una tensión muy pequeña, ¿verdad? Que era VSE SAT, alrededor de 0.2, 0.3 voltios, ¿verdad? Y este punto de acá, ¿verdad?, se producía justo en el momento en que V colector base era igual a 0, ¿verdad? Si V colector base era menor que 0, ¿verdad?, era negativo, ¿verdad?, nos movíamos en esta dirección. Si V colector base más bien es positivo, ¿verdad?, perdón, positivo, nos movemos en esta dirección, ¿verdad?, porque estamos aumentando este nodo con respecto a este. Si es negativo, nos movíamos en esa dirección y el transistor entraba en saturación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hacemos en activos. Entonces, esto es como la condición frontera. ¿Cuál es el punto mínimo que tiene que tener este nodo de acá si yo supongo que el transistor tiene una tensión V base emisor necesaria para conducir? Bueno, pues esto solo se cumple si V colector es igual a V base, o en el caso del emisor común, V colector emisor igual a V base emisor. Y V colector emisor es, pues, la tensión VA, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que uno dice es sustituye este valor que tenemos acá, que lo hice, de VRC, por la condición. Lo máximo que puede caer acá es una tensión V tal que, ¿verdad? Aquí lo que me queda es esta tensión de acá
menos esta es igual a 0. Entonces esta sería como la condición, digamos, límite de conducción de mi transistor, ¿verdad? Si AV es menor que esto de acá, el amplificador ya deja de funcionar. ¿Por qué? Porque entramos en la zona de saturación del transistor. Entonces esto es como una frontera que hay que vigilar, ¿verdad? Cuando uno hace los cálculos de polarización, luego tiene que verificar que realmente el transistor está en la zona activa. Bueno, dudas. Eso lo vimos también en activos, pero vale la pena repasarlo, ¿verdad? En el MOSFET es similar, ¿verdad? La caída que yo tengo en mi circuito, ¿verdad? Producto de ID por RD. Perdón, acá que... por aquí hay algo. Una duda, así que prefiero revisarlo ahora. Ok, está bien. O sea, aquí me estoy brincando un paso, perdonen. La ganancia de tensión en realidad, ¿verdad? Tiene que ser menor que VRC, ¿verdad? Ok. Y no está bien, pero está bien. No se enreden, haga como que lo hice. Pues me enredé con VCC. Está bien. Bueno, ¿qué sucede acá? Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Solo que la condición en el BJT es un poquito más difícil de obtener porque recuerden que la transconductancia, ¿verdad? Es una función en el MOSFET de la corriente drain, ¿verdad? Pero también es una condición de WL, entonces el trabajo es un poquito más arduo. Entonces, normalmente lo que uno tiene que garantizar es que V out, ¿verdad? Mínimo, V out, mínimo, tiene que ser igual a V overdrive, o a veces, dependiendo del libro, VSAT, ¿verdad? Lo mismo, que en transistores de canal largo está definido como VGS menos VTH. Transistor de canal largo es un transistor que es por lo menos 2 a 3 veces el largo mínimo de la tecnología. Entonces, esta relación, ¿verdad? Nosotros la conocemos, ¿verdad? Es el punto de inflexión, ¿verdad? De la región de saturación del MOS, ¿verdad? Cuando yo tengo el MOS que viene por aquí, ¿verdad? Y paso de la región de triodo a la región de saturación, ¿verdad? Eso se produce en este punto V overdrive, que es esta de acá, ¿verdad? Cuando la tensión baja de ahí, tengo la región de triodo, ¿verdad? Del MOSFET. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué sucede, verdad? Que aquí si yo planteo una LVK, ¿verdad? Lo que tengo es que menos V out, ok. Aquí menos ID RD más BCC, BDD, perdón, BDD es igual a 0 y por lo tanto, ¿verdad? Podemos pasar este sumar para allá. RD, ID, su valor máximo, ¿verdad? Va a ser igual a VDD menos Vout mínimo, ¿verdad? O sea, esto es mínimo y esto es máximo. El Vout mínimo es este de acá, ¿verdad? Que es esto de acá. Y esto entonces es la expresión, ¿verdad? Que me define cuánto es la caída máxima que puede haber por acá. Entonces, tengo también que vigilar esto cuando diseño mi amplificador. La tensión Vout no puede caer debajo de Vin by Murray, eso no lo traducí, perdón. Tengo que corregir eso. Más de una tensión umbral. ¿Se acuerdan que esta es la condición alterna, ¿verdad? La saturación? Cualquiera de las dos se pueden usar. O sea, la idea es que acá hay una tensión, ¿verdad? Gate drain, que sea siempre menor
que VTH. Esa es la otra manera de verlo. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, a ver si estamos, vamos a hacer un ejemplito. 5.19. ¿Qué problema ven ustedes acá? Recuerden que yo les había dicho que el amplificador tiene que ser muy lineal. Pero si yo no puedo garantizar la linealidad, lo que voy entonces a buscar es que el amplificador tenga mucha ganancia. Mucha. ¿Ok? 80 decibeles. 10.000, 15.000 veces, si es posible. Si yo quiero mucha ganancia, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? Aquí tengo que hacer muy grande. ¿ARD? ARD, ¿verdad? GM se puede ajustar un poco, pero GM depende de tantas cosas y es no lineal, ¿verdad? Entonces no es algo que, ¿verdad? Porque en realidad recuerden que GM es una linealización, entonces RD tiene que ser muy grande. O sea, cualquier amplificador, emisor común o common source, lo mejor que yo puedo esperar es que la resistencia de carga sea lo más grande posible, para que la ganancia del amplificador sea muy grande. ¿Ok? Entonces, yo necesito, ¿verdad? Maximizar RD. Pero si yo hago RD muy grande, en ambos casos, principalmente en el MOSFET, ¿qué sucede? Vean que si RD es muy grande, básicamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que necesito, ¿verdad? O sea, si RD es muy grande, es que este nodo, digamos, ¿verdad? Tendería a irse para abajo. Para una misma corriente de drain, este nodo tendería a irse abajo. Si ese nodo tiende a irse para abajo, este transistor se me va a salir de operación, me va a entrar en la zona de triodo. Y algo similar va a pasar con el BJT. Si esta ganancia, si RC es muy grande, este transistor empieza a ver su colector, la polarización, perdón, empieza a ver la tensión del colector irse para abajo y se me activa este diodo. Y el transistor entra en la zona de saturación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un límite de RC dado por estas ecuaciones. O sea, hay una RC máxima que yo puedo tener. Entonces, eso me va a establecer un límite de la ganancia máxima que yo puedo tener, ¿verdad? En función de esa corriente. Pero ahora lo vamos a hacer un ejercicio para entender eso. Entonces, vean que aquí tenemos un compromiso muy delicado que como diseñador uno tiene que ajustar. Por un lado, quiero que RC sea grande para que haya mucha ganancia. Pero por otro lado, si RC es muy grande, se me va a dificultar dejar el transistor en la zona de operación adecuada. Además, recuerden que un buen amplificador de voltaje técnicamente debería tener una resistencia de salida muy pequeña, ¿verdad? Entonces estoy rompiendo por ahí también otro par. Entonces eso hace que normalmente el diseño, digamos, a nivel de circuitos, implique un poquito de iteración. Por eso es que en realidad es diseño, ¿verdad? No es una cuestión de calcule, métalo en la calculadora y le va a salir el diseño del circuito. No, eso no es cierto. Ustedes como diseñadores van a tener que ejercer criterios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejemplo, el 519 del Razavi, como para que lo tengamos. Tenemos un amplificador emisor común, ¿ok? Entonces ya sabemos que es este amplificador. Y me dicen que hay que dimensionarlo, o sea, diseñarlo para la máxima ganancia. Y me dan dos variables muy importantes. Me dicen que la potencia máxima que yo puedo usar es 1 miliwatt y que VSC es 1,8. Como yo les decía, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un diseño de un amplificador, nos van a dar parámetros de pequeña señal, como la ganancia, para que hay que obtener,
con unas restricciones, un juego de restricciones. Una de las más importantes es cuánta potencia podemos consumir. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a resolverlo entre todos. P es igual a ¿qué? A ver. ¿Cómo era la fórmula? Corriente por voltaje. V por I, muy bien. Ahora, vean que en realidad ustedes saben que acá es probable que haya una red de polarización, ¿verdad? Tiene que haberla, ¿verdad? Pero no la estamos poniendo. ¿Qué puedo suponer yo con respecto a esta corriente? O sea, de esta corriente que se da por la red de polarización con respecto a esta. Es muy, muy pequeña. Exacto. Entonces yo sé que la corriente en la red de polarización, ¿verdad? Es mucho menor que la corriente que se va por el colector. Yo podría ser muy fino, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a suponer que es un 5%, ¿verdad? Para calcularlo exactamente. Vean, no pierdan tiempo con eso. Si ustedes dicen eso, entonces ustedes pueden de una vez suponer que esto es igual a V por IC. Luego ajustan, ¿ok? Luego ajustan en la simulación. Ajustan un poquito. ¿Está bien? La idea es rápidamente tener un circuito para trabajar. Entonces, yo puedo suponer que toda la corriente que va a consumir el amplificador en realidad es la corriente colector. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Este V quién es? Pero fue una pregunta. Sí. Yo, bueno, hasta ahorita me pude conectar, entonces no sé si lo dijo antes, pero ¿cómo es que yo sé que esa es mucho menor a la del colector, esa corriente? Ok, cuando nosotros diseñamos esta red, ¿se acuerdan? En activos hicimos polarización, por eso yo les digo que lo repasaran. Yo tengo acá un divisor de voltaje, ¿verdad? R1 y R2. Esta corriente que se va por acá en realidad es una corriente que se desperdicia, porque lo único que hace es generar la tensión en CC que yo necesito en este nodo X. Es lo único que hace. Normalmente, en realidad, si yo me fijo en este circuito de una manera formal, es muy probable que yo tenga algo así. Te lo voy a dibujar con más calma. Vamos a dibujar así, de manera más elegante. Supongamos que tenemos una polarización por divisor de voltaje, que es de las más estables. No usemos por ahora de generación. Aquí tengo la fuente de entrada VIN. Yo tengo acá R1 y R2. Yo necesito que este nodo de acá me produzca la tensión V base emisor en CC que me garantiza la corriente colector acá. Recuerden, la corriente colector es la corriente específica, ¿verdad? De mi transistor por la exponencial de V base emisor sobre VT, ¿verdad? O VT. ¿Okay? Esos activos. Entonces, Vx, que va a ser igual a V base emisor, yo puedo suponer, perdonen ahí, V base emisor, puedo suponer que es aproximadamente, ¿cuánto, Gabriel? Cualquiera de los dos, Gabriel, debería saberlo. ¿A qué es igual V base emisor en este circuito? Aproximadamente. Si no, dígamelo cualquier otro, no tienen por qué ser los Gabrieles. Pero yo sé que Gabriel llevaron el curso conmigo. Sí. 0.7, digamos. Más o menos, pero como yo la fijo exactamente. De punto 7 y punto 8, yo sé que va a andar, pero recuerden que es una tensión que en realidad no es exactamente punto 7 ni punto 8. ¿Cuánto vale la tensión acá? Se las pongo más fácil. Si esto fuera un MOSFET, ¿cuánto vale esa tensión? Supongamos que este transistor es un MOSFET. ¿Cuánto vale Vx? Vean que esto es un capacitor, ¿verdad? El divisor de tensión, ¿no? Exacto, el divisor de tensión.
Como tenemos un BJT, no podemos decir que es exactamente el divisor de tensión, porque hay una corriente de base por aquí, pero yo voy a suponer que IB es mucho menor que IR1. Entonces, si eso es así, yo puedo decir que esto es igual a BCC por R1 entre R1 más R2, ¿verdad? Entonces, significa que yo tengo que generar esta corriente. Y R1 es aproximadamente VCC entre, aproximadamente, ¿verdad? Porque estoy despreciando IB. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No hice nada. Todo lo vimos el semestre anterior. Bueno, no lo estamos repasando. Ahora, si yo miro la impedancia de entrada para allá, ¿cuánto es esa impedancia de entrada? En pequeña señal. Vean, la idea es que ustedes no tienen que ver, o sea, tenemos que ir abstrayendo y absorbiendo las cosas que hemos aprendido. ¿Ok? No importa, no hay que ser exactos, nada más hay que tener claro qué es lo que está pasando. ¿Cuánto es la resistencia vista hacia la base del transistor? Era R1 en paralelo con R2. Ahí me estás diciendo, muy bien, Marvin, casi, pero antes, no, te brincaste un paso, mirando hacia la base, mirando hacia allá. Te lo voy a hacer más grande. No veamos R1 y R2. ¿Cuánto es la resistencia vista para allá? Cuando tengo el transistor conectado así. Ustedes se los tienen que saber ya de memoria. Es repite, ¿no es cierto? Es el modelo pequeña señal. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Aquí está, vean. La resistencia viendo hacia la base del transistor es RP. Estamos conectados con un amplificador que tiene emisor común. Entonces yo sé que mirando para allá estoy viendo RP. Ahora, si miro no hacia la base, sino si yo miro desde este nodo de acá hacia el nodo X, estoy viendo a RP paralelo, y ahora sí, lo que dijo Marvin, R1 paralelo a R2, ¿no es cierto? Vean, si hay alguien que no lo ve, dígamelo de una vez, yo lo hago con más calma, yo quiero que esas cosas vayan entrando. ¿Todos lo ven? ¿Por qué yo digo que la resistencia mirando hacia el nodo X es R1 paralelo a R2 paralelo a RP? Marvin ya lo vio, o que no lo diga él, pero que me lo explique otra persona. Sí, profe, ya lo vi. La verdad se me había olvidado que existía RP. Exacto, bueno, por eso tenemos que repasar. ¿Ok? Entonces, yo sé que para allá veo RP y que recuerden, en pequeña señal esto es una tierra, ¿verdad? Entonces, en pequeña señal R1 está paralelo con R2, que está paralelo con RP. ¿Verdad? Entonces, ahora, perdone Pablo, nos dimos una gran vuelta, pero para explicarle entonces, ¿qué es lo que yo quiero con un amplificador de entrada? ¿Cuánto tiene que ser la resistencia de entrada? ¿Muy grande o muy pequeña? Lo que vimos en las primeras clases. La resistencia de entrada de un amplificador de voltaje tiene que ser muy grande o muy pequeña. Muy grande. Muy grande, muy bien, Pablo. Exacto, porque recuerden que tiene que parecerse a un multímetro, ¿verdad? Como si fuéramos a medir como... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la medida de lo posible, ¿verdad? R1 paralelo a R2 tiene que ser bastante grande, por lo menos tiene que ser muy grande con respecto al RP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos resistencias son muy grandes, o sea que la corriente I1 tiene que ser mucho menor que la corriente colector. Y de ahí sale el criterio. Porque si no es así,
la impedancia entre el amplificador se cae. De ahí viene ese criterio. Ok, ok. ¿Está bien? Gracias. Está bien. Esas cosas, vean, cuando ustedes no tienen, paren. Esa es la idea, que ustedes vean de dónde salen las cosas. Yo como ya lo di tantas veces el curso y yo he hecho tantos circuitos ya, entonces ya uno como que ya. Ok, entonces, de ahí viene ese criterio. Luego, la potencia es igual a VCC, porque es la fuente, ¿verdad? La fuente está dando VCC por IC. Esa es la potencia máxima que tengo. Eso tiene que ser igual a 1 miliwatt. Entonces, 1,8 por IC es igual a 1 miliwatt. Y fíjese que lo que me está definiendo esto es que IC es igual a 1 sobre 1,8, que es 0,556 miliamperios. Entonces ya tenemos la corriente. Muy bien. Tenemos una fórmula que me dice el valor que coloca a Q1 justo al borde de la saturación. VCC, sabemos, menos. Tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Que es la que me da la ganancia máxima. Entonces yo sé que por la LVK que yo hago por aquí afuera, de este circuito, ¿verdad? Menos Vout menos VRC más VCC es igual a 0. Por lo tanto, VRC, bueno, Vout es igual a VCC menos VRC. Pero yo sé que el Vout, el límite que tengo, un momentito, ¿qué pasó? Hola. Sí. Bueno, él va a estar ahí. Cuando salga la clase, es que ahorita no lo puedo decir. Ok. Bueno, disculpen, perdón, es que me llamó el director. Estoy en clase. Entonces, Vout, ¿a qué es igual? Para la condición de funcionamiento, yo sé que Vout no puede ser menor que V base emisor, ¿verdad? Del transistor. ¿Por qué? Por lo mismo, recuerden, ¿verdad? Esta tensión y esta, el límite, ¿verdad? V base colector tiene que ser igual a 0. Si aquí yo tengo V base emisor, esto lo que quiere decir es que este nodo de aquí arriba del colector no puede caer debajo de V base emisor, porque si cae debajo de V base emisor, este diodo empieza a conducir. Recuerden que ese diodo tiene que estar en inversa, ¿verdad? Para que el transistor esté en la zona activa. Entonces, si V colector emisor, es que aquí está, esto estorba mucho, perdonen, yo sé que yo tengo muy mala letra, así que perdonen. Y más cuando trabajo en una pantalla. Sí. Aquí yo tengo la tensión V colector emisor. V colector base es igual a V colector emisor menos V base emisor. Eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, V colector emisor, el límite de funcionamiento de esto, es igual a que las dos tensiones son iguales, ¿no? V colector emisor igual a V base emisor. Si V colector emisor es más pequeño que V base emisor, este nodo cae y este transistor conduce, ¿verdad? Tenemos a tener un diodo en directa, que es lo que no queremos. Entonces de ahí viene esta ecuación, ¿verdad? Que es otra manera de ver la que acabamos de ver más arriba, ¿verdad? Cuando hicimos el análisis. Bueno, vean que ya yo tengo casi todos los datos, ¿verdad? En teoría yo debería iterar, ¿verdad? Para encontrar V base emisor, pero lo vamos a hacer rápido. Voy a suponer que V base emisor es aproximadamente 0.8 voltios. Bueno, puede ser 0.7, como dice Gabriel, todo depende del transistor, entre 0.7 y 0.8, pero yo sé que 0.8 me garantiza que el transistor está realmente conduciendo. 0.8 voltios es igual a VCC menos IC, que ya lo conocemos, 0.556 RC, y de aquí yo puedo encontrar
mi RC máxima. RC tiene que ser menor o igual que, pues es simplemente despejar de aquí, ¿verdad? 1,8 kiloohmios. Si la resistencia es más grande que eso, el transistor se me sale de la zona activa. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es la ganancia? Entonces, porque lo que me están preguntando es cuánto es la máxima ganancia. Bueno, recuerden, la ganancia es igual a menos GM por RC, o sea, la ganancia máxima va a ser igual a menos GM por RC máximo. GM es IC sobre BT, ¿verdad? Que va a ser igual a 0.556 sobre 26 milivoltios, ¿verdad? Por RC máximo, 1.8 kiloohmios. Y eso dice que la ganancia máxima de este amplificador es menos 38,5 voltios sobre voltios. Este está en la página, si lo quieren ver con calma, este problema está resuelto en la página 198 del Rasabi. ¿Ok? Lo quieren ver con calma. Y con mucho mejor letra que como lo hice yo. Muy bien. Esto significa que no podemos ganar más que eso en este amplificador. Pero tenemos que ver qué pasa cuando yo empujo al amplificador hacia la ganancia máxima. Entonces, vean, el Rasabi luego hace un análisis extra, suponiendo qué pasa si yo permito que el transistor entre levemente en la zona de saturación suave. Vean, normalmente eso no se hace. Entonces, esa parte siquiera la pasan por alto. El Rasabi, nuestro límite siempre va a ser este, ¿verdad? V, colector base, igual 0. El Rasabi lo lleva hasta V colector base igual menos 0.4. O sea que en realidad el diodo ya está conectado, está empezando a conducir, pero nosotros no vamos a usar este criterio. Este criterio no lo vamos a usar. Okay. Vamos a quedarnos solo con este. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Que si ustedes tienen la máxima, digamos, la máxima ganancia, ok, RC igual a 1,8K. Aquí. Ustedes tienen por acá .5. Qué feo que estoy escribiendo hoy, ¿no? Tienen corriendo .5, bueno, 556 miliamperios. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que para este valor, ustedes tienen aquí 0.8 voltios en este nodo. O sea que están justo en el momento. ¿Por qué 0.8? Bueno, porque lo diseñamos precisamente para que la V colector emisor fuera igual a la V base emisor. ¿Qué sucede entonces para una señal, por ejemplo, de entrada de 2 milivoltios, pico a pico? Aquí ustedes tienen una señal de entrada de 2 milivoltios, pico a pico. ¿Qué sucede? Bueno, el amplificador gana 35 veces, más o menos, ¿verdad? 35 punto y algo. Entonces, la señal de salida, V out, pico, es igual a la ganancia del amplificador por V in pico, que es menos, ¿cuánto me dio? Menos 38,5 por 2 milivoltios, y esto da aproximadamente menos 70. Esos voltios pico, ¿verdad? Ah, bueno, son pico, ¿verdad? Entonces, esto da, entonces positivo, ¿verdad? Porque en realidad le estamos dando vuelta, pero no para ahorrar los signos. Entonces esto da aproximadamente 7 milivoltios pico. Aquí hay que poner un valor absoluto, ¿no? Esa es la tensión de salida pico. ¿Qué sucede? Que en realidad aquí es probable que esa señal se empiece a deformar. Mientras que aquí la senoidal sí va a estar bien.
perdón, aquí la senoidal, esta parte de acá está bien, pero aquí abajito se empieza como a deformar. ¿Por qué se empieza a deformar? Porque este transistor empieza a salirse de la zona activa, ya no es lineal, ¿verdad? Ya no es un amplificador. Entonces, el problema de diseñar por ganancia máxima es que puse muy abajo este punto de operación. Entonces, en realidad, normalmente no se puede diseñar un amplificador para ganancia máxima. Este nodo, en realidad, tenemos que buscar la manera de que suba un poco más, de 800 milivoltios. ¿Para qué? Para que no me penalice la excursión máxima que yo puedo tener en la señal. Fíjese que este transistor, este nodo, ¿cuál es el valor máximo de tensión que puede tener? Eso lo podemos sacar por ley de Ohm. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener este nodo en tensión? VCC, ¿verdad? No puede subir más allá de VCC. Este nodo para arriba puede ir hasta VCC, pero para abajo no puede caer mucho, porque si cae mucho, este transistor entra y se transforma en una fuente con una tensión acá de 200 milivoltios. Entra en la zona, ¿verdad?, activa, perdón, de saturación del transistor. Entonces eso me establece un límite, eso lo que me produce son deformaciones en la señal que no queremos. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer varios ejercicios. La idea es que los ejercicios que vamos a empezar a hacer la clase que viene, vamos a tratar de ver cómo encontrar ese punto. Pero yo necesito que entiendan por qué no es conveniente nunca diseñar un amplificador emisor común o común source para la máxima ganancia. Como regla de dedo, para que se la guarden para el resto de sus vidas, si van a trabajar en esto, si no se lo pueden olvidar. Si ustedes le sacan 10 voltios sobre voltio a una etapa emisor común o common source, dense con una piedra con el pecho. Así, se dan con una piedra por el pecho. Eso es más o menos, esa ganancia es la que uno normalmente puede obtener de un amplificador de este estilo, sin necesidad de que haya jugar mucho con la polarización y que las respuestas sean bastante lineales. Entonces, este es como un objetivo, ¿verdad? Por ahí en el CEDRA tratan de diseñar uno de 20 y más o menos lo logran, pero en realidad si uno se contenta con 10, está satisfecho. Bueno, entonces, como ya sé que les metí mucho hoy, ¿verdad? De teoría, vamos a parar. Este ejemplo no lo vean, si quieren lo revisan en el Rasabi, pero aquí nada más están jugando con el hecho que el transistor entra en saturación suave, pero en realidad no vale la pena meternos ahí. Entonces vamos a parar unos 10 minutos y nos vemos, que son las 13:53, nos vemos a las 14:03, 14:04, digamos. ¿Está bien? Nos vemos.
Bueno, disculpen, pero tenía que tener una consulta rápida del director. Ok, entonces vamos a... Bueno, esta parte la vamos a repasar rápido, que ya lo vimos, ¿verdad? Las impedancias de entrada y salida del amplificador. En realidad las hicimos estas con la segunda clase. Estas son las impedancias de entrada del emisor común, ¿verdad? SRP, ¿verdad? Esa la probamos ya. Y la de salida es RC. Sabiendo, ¿verdad? Que si contempláramos aquí, ¿verdad? La resistencia intrínseca del transistor, pues esto es simplemente colocar un paralelo ahí. Normalmente vamos a tratar de despreciar esa RO. En el caso del common source, del source común, pues tenemos las mismas condiciones, ¿verdad? La ganancia del amplificador es igual a esta, es el mismo modelo pequeña señal. Recordemos que también podemos aplicar, ¿verdad? El criterio que ya conocemos, ¿verdad? La impedancia vista hacia el source del transistor es 1 sobre GM. La resistencia en el drain del transistor, en este caso es RL, y la ganancia, ¿verdad? Es menos RL sobre 1 sobre GM, igual a menos GM por RL. La gran ventaja del amplificador MOSFET, que RIN es infinito, y esto es una muy importante ventaja. Eso hace que, por ejemplo, la mayor parte de los amplificadores operacionales que ustedes van a usar en el curso que sigue tengan entrada MOSFET, porque me aseguran una impedancia infinita, que eso es lo ideal en un amplificador de voltaje, y por eso los operacionales son tan utilizados los operacionales MOSFET. Y ROUT es RL. De nuevo, ¿verdad? Sabiendo que si contempláramos la resistencia K intrínseca del transistor, esto sería igual a un paralelo, si fuera así el caso, ¿verdad? Entonces vean que tenemos un montón de compromisos de diseño que afectan el diseño o el uso de esta configuración, emisor común o common source. Si al centro de mi diseño está la tensión de voltaje, pero la ganancia de tensión, ya vimos que si yo aumento mucho la ganancia, voy a limitar la máxima excursión de salida, ¿verdad? O sea, si yo tengo un amplificador de este estilo, ¿verdad? El V-out que yo tengo a la salida, ¿verdad? Que eso sería la excursión, ¿verdad? Lo que yo llamo excursión o headroom, ¿verdad? De mi señal. Excursión. O sea, el rango, digamos, en que puede oscilar la señal, está limitado por la ganancia. Si la ganancia es muy alta, esta excursión, ¿verdad? Disminuye. Sobre todo, ¿por qué? Porque este nodo de acá se empieza a ir para abajo debido a la gran caída que hay de aquí de tensión, VRC, y tarde o temprano el transistor deja de amplificar. Entonces tenemos esta limitación. Si yo aumento mucho, digamos, GM en mi transistor, para aumentar la ganancia, recordando que AV, ¿verdad? Es igual a menos GM por RC. Si yo aumento mucho GM, sucede que RP igual a beta sobre GM se ve afectado, ¿verdad? Entonces RP empieza a bajar y se baja la calidad en la impedancia de entrada del amplificador. Y si aumento mucho RC, vean que RC aumenta la impedancia de salida del amplificador, lo cual técnicamente no es muy positivo, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el amplificador ideal tenga una impedancia de salida cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la etapa emisor común falla en darme todo lo que yo busco en un amplificador. Entonces, normalmente nosotros vamos a diseñar mis etapas o diseñar nuestras etapas, emisor común, fuente común, common source, las vamos a diseñar para que tengan una buena ganancia, o sea que RC sea grande y una buena RI. Y puesto que RC es grande, significa que no puedo cumplir con que ROUT sea baja.
Esto no lo puedo cumplir para un emisor común o un common source. No importa. Me voy a quedar con 2 de 3. Voy a quedarme con estas 2 características. Luego veremos cómo resolvemos ese problema. Por ahí entonces esto es lo que me interesa, ¿verdad? Bueno, aquí está el efecto early que ya lo metimos, así que no lo vamos a... Ahí están en las diapositivas. Bueno, ¿qué sucede si yo polarizo mi transistor, y esto es muy importante, con una fuente corriente? Ideal. ¿Qué pasa si yo tengo mi amplificador polarizado con una fuente corriente? En este caso, una fuente ideal. Bueno, vean que en este caso yo puedo suponer que la resistencia de la fuente ideal es infinita, ¿verdad? Entonces yo podría decir, ¿verdad? Según mi criterio, ¿verdad? Que AV sería igual a menos GM por infinito, ¿verdad? O sea que mi ganancia sería menos infinito. Pero bueno, esto obviamente no es cierto porque yo sé que el transistor me puede dar un máximo, ¿verdad? De ganancia. Y entonces en este caso yo lo que tengo que contemplar es que en realidad mi transistor tiene una resistencia RO, ¿verdad? Real, o sea, la ganancia, recuerden, real, si yo considero la resistencia intrínseca de un amplificador, de un transistor, PJT es igual a RC-RO. Si RC tiende a infinito, la ganancia intrínseca de mi amplificador es menos GM por RO. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Menos GM es menos IC sobre T, ¿ok? Por ¿cuánto vale la RO? Recuerden RO del curso de activos. Por eso es que ustedes necesitan tener, ¿verdad? Las fórmulas a mano. Es VA sobre IC. Entonces esto sería igual a VA sobre IC. Y eso qué quiere decir que la máxima ganancia que ustedes pueden obtener con un amplificador está dada por esta fórmula. Que es un amplificador de una etapa emisor común. No pueden ganar más que esto, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes necesitan un transistor, si quieren buena ganancia, ¿cómo debe ser el VA de su transistor? Grande, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio de búsqueda. Cuando ustedes vayan a diseñar, lo primero que tienen que ir a hacer es buscar un transistor que tenga un beta grande, un VA grande. Estas 2 características son muy importantes para que su circuito realmente amplifique bien en pequeña señal. Y eso es como el tope, ¿verdad? A esto se le conoce como la ganancia intrínseca. Bueno, en el caso del MOSFET es un poquito más delicado, ¿verdad? En el caso del MOSFET sucede que la transconductancia en realidad tiene esta forma, ¿verdad? Recuerden que GM en el MOSFET es igual a raíz de 2K', WL y D. Entonces, lo que necesitamos es bueno, recordar que GM es esto de acá, ¿verdad? Vamos, no lo voy a poner todo porque me pereza. Por RO en el MOSFET es 1 sobre lambda ID, ¿verdad? Bueno, aquí este ID, perdonen, pero sí me acabo de dar cuenta que está mal puesto, así que tengo que corregirlo. Ay, diapositiva 29. 29, corregir. Entonces, esto es interesante porque significa que tengo más control en el amplificador MOSFET, aunque es más difícil en teoría diseñarlo porque tengo más grados de libertad, en realidad tengo más poder de diseño. Entonces, si yo reacomodo, ¿verdad? Esta expresión, ¿verdad? Mando raíz de ID sobre ID es igual a 1 sobre raíz de ID. Y recuerdo que la lambda en un transistor es inversamente proporcional a el largo del transistor, o sea que la modulación de canal es mejor
o mejor dicho, entre más largo el transistor, menos modulación de canal. Entonces, me conviene tener un transistor largo, ¿verdad? Para que la ganancia del amplificador sea buena. Entonces, por eso es que a la hora de la verdad, la ganancia del amplificador es una relación que tiene que ver con el área del transistor, no solo con la corriente, como en el MOSFET, con el BJT, sino que con el área del transistor. Si queremos una explicación cualitativa, ¿verdad? Vamos a hacer una explicación cualitativa, recordando un poquito de activos, ¿verdad? Si esto es mi MOSFET, ¿verdad? Eso me quedó. Vamos a dejarlo por acá. Voy a dibujar mi MOS. Recuerden que en realidad siempre tenemos un poquito, ¿verdad? Recuerden que en saturación, ¿verdad? Yo tengo un canal efectivo, ¿verdad? Tengo un L', ¿verdad? Donde perdí, ¿verdad? Una pequeña longitud de canal debido, ¿verdad? A la modulación de canal que se produce, ¿verdad? Por VDS, ¿verdad? Aquí tengo VDS. Suponiendo que el source del transistor es a tierra, ¿verdad? Entonces, si el transistor es más largo, ¿verdad? Eso se puede ver muy claramente acá, ¿verdad? Si el transistor es más largo, tengo un transistor mucho más largo. Vean que ese efecto de modulación de canal, ¿verdad? Impacta menos, ¿verdad? El largo real del transistor. O sea, el largo real, en este caso, el largo real del transistor es aproximadamente, está más cerca de L que en este caso, ¿verdad? En este caso, como el transistor es más corto, esa modulación de canal afecta más el largo real del transistor. Entonces, aquí tengo un efecto, ¿verdad? El famoso efecto, ¿verdad? De ID igual, recuerden K' medios, W sobre L, BGS menos BT cuadrado por 1 más lambda BDS, ¿verdad? Esa es la ecuación completa, ¿verdad? Es Shockley. Vean que en este caso lambda afecta más, ¿verdad? Este BDS que aquí, ¿verdad? Este lambda de acá va a ser más grande, o sea, tenemos más modulación de canal, porque este lambda, recuerden, era una relación entre L y L', ¿verdad? Entre el largo real del transistor y la L dibujada. Entonces, me conviene usar siempre transistores largos para que la ganancia del transistor sea mucho mejor y no se vea afectada, ¿verdad? Por él. Eso me mejora sobre todo la impedancia. Vean que de cierta manera eso es obvio porque RO, ¿verdad? RO es una función del largo del transistor, ¿verdad? Es una impedancia, ¿verdad? Entre más largo el transistor, más resistencia es el transistor, ¿verdad? Más resistencia de canal tiene, por lo tanto tiene más ganancia, ¿verdad? Lo pudiéramos ver intuitivamente. Bueno, vamos a ver hasta dónde lo llevo hoy para no cansarlos. Vamos bastante bien, capaz que voy más bien muy rápido. Y la idea es por ahí la semana que viene aprovechar con exámenes. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a ver si ustedes me ayudan. Vamos a resolverlo entre todos. Okay. Nos da un amplificador hecho. Nos dicen que encontremos la ganancia de este amplificador. Es un MOSFET. Aprovechando ya lo que sabemos. Sin necesidad de usar análisis, modelo de pequeña señal. ¿Ok? Me preguntan a V. Pero me dicen que la fuente I está construida. Construida con un PMOS. Ustedes saben, vamos a ver, vamos a ir repasando. Bueno, ¿qué forma tiene esta fuente de corriente entonces? ¿Cómo está conectado el PMOS? A ver, que me vayan ayudando. ¿Dónde está el source del transistor? Pegado en VDD. Vemos. Muy bien, recuerden. El source en un PMOS o en un PNP siempre está lo más cerca posible de la alimentación, ¿verdad? Regla de oro. Lo que tienen que siempre recordar. Ustedes saben que este amigo tiene que estar pegado acá, ¿verdad? No queda otra.
Por lo tanto, el drain tiene que estar pegado aquí. Si no, no funcionaría como fuente corriente, ¿verdad? Recuerden que las fuentes de corriente se definen para cuando el transistor, ¿verdad? La salida está en el drain, ¿verdad? La fuente corriente, en el caso de un PMOS, está en el drain. Si fuera una fuente NMOS, la entrada está en el drain del PMOS, del NMOS, ¿verdad? Recuérdenlo. Si no, no es una fuente corriente. Si la salida o entrada de la fuente, del transistor, está en el source, no puede ser una fuente corriente, ¿verdad? Porque se está modulando la tensión gate source. Y la idea es que esta tensión de acá es constante, ¿verdad? Aquí yo tengo una batería VB, V vallas, V polarización, tal que la caída de tensión que tengo acá es constante, ¿verdad? O sea, la corriente que tengo por acá es constante. Muy bien, entonces este sería el amplificador construido con una fuente real. ¿Cómo se genera VB? No se preocupen, como en un par de semanas lo vamos a ver. Por ahora supongamos que hay una batería pegada. Pum, alguien llegó y puso una batería acá. Con VB. Entonces vamos a ver cómo la generamos. No se preocupen, van a ver que no es nada del otro mundo. Muy bien. En pequeña señal, ¿qué veo yo hacia allá arriba? ¿Cuánto es la resistencia que se ve hacia allá arriba? Eso lo hicimos en activos. Vamos a irnos refrescando. Esto es una fuente de corriente. ¿Qué resistencia tiene entre el drain y el source una fuente de corriente? En caso de que la construyamos con un transistor. Bueno, yo les voy a ayudar. Luego la vamos a resolver. ROP. Solo eso. Ok, ahora vamos a ver, porque ya la hicimos el semestre anterior, pero la vamos a hacer ahora, no se preocupen. ¿Cuál es la resistencia que yo veo para allá abajo? RON. RON, muy bien. ¿Cuánto es la ganancia entonces del amplificador? A ver, ¿cómo dice la receta? Sin acordarnos de las fórmulas que acabamos de ver. ¿Cómo dice la receta? ¿Qué es la ganancia? VA, VA. En términos de pequeña señal, no nos vayamos tan a fondo. En términos de pequeña señal. GMRO, o bueno, GM. Vamos a hacerlo con la receta, Gabriel. Muy bien, no importa. Vamos a hacerlo con la receta. La impedancia que se ve en el drain de este transistor, este es el transistor que amplifica señal, ¿cuánto es? La resistencia vista en el drain. El paralelo, no. Se los redibujo para que lo vean. En pequeña señal, capaz, por eso es que yo les recuerdo que a veces es necesario dibujar y anotar, tomar nota, ¿ok? Tomen nota. Para arriba veo ROP. Entonces tengo una resistencia, ROP, y tengo un transistor que tiene, mirando hacia abajo, RON, ¿no es cierto? Entonces, la resistencia que está en este nodo, ¿cuánto es? ROP paralelo RON, ¿no es cierto? Bueno, y la receta dice que hay un menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la impedancia que se ve para allá?
1 sobre GM. Pongámosle 1 suponiendo que esto es M1, ¿verdad? Entonces, la ganancia de este amplificador intrínseca es menos, como decía Gabriel, muy bien, menos GM1, Gabriel Morgan, ¿verdad? ROP sobre RON. Vean que no tuve que hacer, redibujar el modelo de pequeña señal, simplemente estoy usando lo que ya conocemos, lo que ya vimos. Esta es la ganancia. Ahora, si ustedes se acuerdan, no, profe, pero usted había definido que la ganancia era igual a menos GM RD. Bueno, sí, lo que pasa es que en este caso RD, la resistencia en el drain, es igual a ROP paralelo a RON, ¿no es cierto? Esa resistencia que tenemos en el drain. O sea que si yo lo resuelvo por este otro método, utilizando la fórmula que ya conocemos, también. Bueno, alguien que no vea por qué esto es ROP, o por qué esta resistencia vista para abajo es RON. Lo hacemos rápidamente. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí está hecho, pero la presentación está en bonito acá. Aquí está bonito el circuito, pero yo lo voy a hacer, lo vamos a hacer con calma. ¿Okay? Vamos a ver, me dicen, encuentre, tengo este circuito. VB. Aquí tengo BDD. Esto es un PMOS conectado como fuente de corriente. Con esto podemos ir parando por ahí. Hacemos una más y VB. Me dice, ¿cuánto vale R? Recuerden, cuando yo digo la resistencia vista hacia un punto, significa que estoy suponiendo que el otro punto está pegado a tierra, ¿verdad? Tengan siempre eso claro. Entonces, vamos a hacer el modelo pequeña señal. En pequeña señal, ¿cuánto vale VB? 0. 0, muy Cero. bien, porque es una fuente, muy bien, es una fuente de CC. Entonces yo sé que aquí tengo, ¿verdad? Tengo en el gate, aquí tengo VGS. No es que lo estoy dibujando al revés, ¿verdad? Porque vean que esto es el drain del transistor, ¿verdad? Y esto es el source. Entonces aquí tengo mi source de mi transistor. Ese source de ese transistor que está pegado. A una tierra, ¿no? Muy bien, a la tierra, exacto. Muy bien. Estamos ya calentando, muy bien. Hay una fuente de corriente que va. ¿En qué dirección? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Para arriba, muy bien. Recuerden siempre, en pequeña señal, los modelos del PMOS y el NMOS son iguales. Entonces la fuente corriente va entre el drain y el source. Entonces en este caso la fuente corriente va para arriba. Perfecto. Y hay una resistencia conectada acá, ¿verdad? Entre el source y el drain, ¿verdad? Que vale RO. Y me preguntan cuánto vale la resistencia vista para allá. Entonces, lo que yo hago es, si quisiera, ¿verdad? Es poner una fuente de prueba acá, ¿verdad? UX. UX. Y encuentro IX. Pero, veamos lo siguiente. Esta fuente de acá, perdón que no me quedó campo, vale GM VGS. ¿Cuánto vale VGS? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale esta fuente? 0. 0. O sea que esto es un abierto, ¿no? O sea, en realidad lo que yo tengo es dibuja entre el source y el drain. Lo que tengo es RO nada más, ¿verdad? Por eso es que yo digo que mirando la resistencia hacia el drain de ese transistor, lo único que veo es RO si esto está conectado como una fuente corriente. Pues, para que se lo aprendan para el resto del curso, ¿ok? Y si llegan a la maestría en ULSI para el curso de diseño analógico y señal mixta, cada vez que ustedes vean un transistor BJT o MOSFET que tiene el gate o la base conectadas a una, perdón, de la barrabasada que acabo de hacer.
que tienen la base o el drain o el gate conectados a una fuente constante en CC, ustedes saben que ese está trabajando como una fuente de corriente. Este sería el equivalente del MOSFET, NMOS. Ustedes tienen cualquiera de estas dos configuraciones. Ustedes saben que estos transistores se están usando como fuente corriente, que la impedancia que vemos es solo RO. O sea que esto se puede simplemente simplificar por RO. Sea un BJT o sea un MOSFET. Esto es RO. Y esto de acá es RO. Sea un MOSFET PMOS, NMOS o un BJT, NPN o PNP. ¿Están de acuerdo? Recuerden esto porque lo vamos a usar mucho. La idea es empezarnos a simplificar la vida, ¿verdad? Dejar de usar, está teniendo que hacer análisis de pequeña señal complicado, ¿verdad? Entonces, recuerden esto, lo pueden poner en el formulario, ¿verdad? No hay problema, guárdenlo en el formulario. La fuente corriente es simplemente pequeña señal, una resistencia, es lo que es. Bueno, ahí está, digamos, dibujado ahí con el modelo pequeña señal más bonito que yo lo que hice, ¿verdad? Entonces usted lo va a tener ahí en las diapositivas. Muy bien, la segunda pregunta, ¿cómo diseño? Me dicen, yo quiero que usted me diseñe ese mismo circuito con esa misma ganancia, pero quiero que use un transistor de entrada PMOS. ¿Cómo sería ese circuito? El transistor de entrada tiene que ser un PMOS. ¿Dónde tiene que estar el PMOS? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? PMOS. Ah, ok, sí, entrada arriba. Ajá. PMOS positivo, lo más cerca posible de Julio. Acuérdense de eso. Entonces significa que el PMOS tiene que andar acá arriba, ¿verdad? Entonces, un amplificador PMOS Common Source sería algo así. VIN. Y la fuente corriente tendría que ser entonces NMOS o PMOS. ¿Tenemos? NMOS. Muy bien. ¿Y este amplificador gana? Hagan el Igual que el análisis. otro. Igual que el otro, ¿no? Exactamente igual que el otro. O sea, puedo construir exactamente el mismo amplificador, ¿verdad? En pequeña señal con cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero aquí me faltó el source transistor. Ok, cualquiera de las dos configuraciones, esta o esta, ¿verdad? Me dan exactamente la misma ganancia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y obviamente la polarización, ¿verdad? La polarización va a cambiar, pero eso es un problema de CC que luego, más adelante, vamos a ver cómo se resuelve. No es nada del otro mundo. Entonces, ustedes pueden intercambiar, lo mismo pueden hacer con un BJT. Entonces, acá está, digamos, la tapa ahí, ¿verdad? Vean que entonces es simplemente, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? La fuente corriente ahora es una carga espejo NMOS. Bueno, yo creo que sí nos da. Vamos a terminar con este problema. Este problema es bien interesante. Vamos a conectar los dos transistores como diodo. ¿Ok? Vamos a tener una tapa hecha con MOSFETs y una tapa hecha con BJTs. Bueno. ¿Cuánto es la ganancia de ese amplificador? Así, sin usar pequeña, o sea, no tiene que ser ni pequeña señal, te lo tienen que decir así nomás. Si han entendido lo que hemos visto. ¿Cuánto gana ese amplificador en pequeña señal? Vamos a suponer, para hacerlo fácil, vamos a suponer que el lambda igual a 0, o sea que no hay RO. ¿Cuánto gana si no hay RO? Menos GM. No gana ¿Eh? nada. ¿Ah? Es menos M. Bueno, ahí dijeron menos M, pero eso no fui. Menos GM. ¿De cuál transistor? El 1. 1. ¿Qué más?
Están cerca, están cerca. Por ¿Cuánta es la impedancia en el drain? Aquí, para este transistor. ¿Cuánto vale RD? Vean que para abajo vale infinito porque dijimos que lambda igual a 0. Entonces aquí no hay RO. Para arriba, ¿cuánto vale RD? ¿Este transistor cómo está conectado? ¿Cómo se llama esta conexión? Como diodos, ¿se acuerdan? Cuando cortocircuitamos el drain y el source. Se llama como si estuviera como un diodo. Lo vimos en activos. ¿Cuánto vale RD para arriba? Eso lo deberían saber de memoria. ¿Cuánto vale la impedancia vista hacia el source en un transistor? MOSFET. ¿Formulario? ¿No tiene formulario a mano? Tienen que empezar a apuntar, si no anotan. Vayan llenando en un formulario, en una hojita, vayan poniéndolo y lo tienen a la mano. Esa es la manera en que ustedes van a ir solidificando estas cosas. Si ustedes se quedan solo mirando la pantalla, el video, con un cuaderno, o sea, no importa que no anoten todo lo que digo. Bajen la presentación que ya está arriba y van anotando, van anotando. ¿Ok? ¿Cuánto vale la impedancia visa hacia M2 hacia el source de un transistor, de cualquier transistor? ¿Cuánto vale? 1/Gm, ¿verdad? Es más, si es un diodo, sabemos que es 1/Gm, sí o sí, ¿verdad? Entonces apenas esto de memoria, ¿verdad? Téngalo, bueno, no de memoria, téngalo ahí apuntado. O sea que este amplificador gana menos Gm1 sobre Gm2, ¿no es cierto? Vean, es que yo no quisiera ni, hasta ahí estaba a la par, ¿verdad? No tenía ni que hacerle mucho pensamiento, ¿verdad? Pero como supusimos que esto está infinito, ¿verdad? Entonces estas no van, ¿verdad? El colmo, vean, ahí lo tenían acá la respuesta. Entonces, ¿esto cuánto es igual a menos raíz 2K' WL transistor 1 y de 1 sobre raíz de 2K' WL transistor 2 y de 2. Suponemos que estamos trabajando con el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, el K' de este transistor tiene que ser igual al K' de este, ¿no? Porque los dos son L, ¿no? Entonces, esto se me va. I de 1 tiene que ser igual a I de 2, ¿verdad? O sea que eso también se me va. Y este amplificador tiene una ganancia menos raíz de la relación de tamaños, que es una relación lineal. Entonces, esto es un amplificador que es muy utilizado si ustedes necesitan un amplificador muy lineal. El problema es que tiene una ganancia baja, ¿verdad? La ganancia de este amplificador no es muy buena. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto gana este amplificador? Y con eso cerramos la clase de hoy. Igual, ¿verdad? Menos Gm1 sobre Gm2. ¿Cuánto vale Gm1? ¿Cuánto vale Gm1? Estamos cansados, pero es el último esfuerzo del formulario.
No, vamos hasta que me lo digan. Hoy no hay puntos extra, así que voy a dar un punto extra que me diga, para ver si lo motivo. Un punto extra. ¿Cuánto vale GM1 en ese circuito? Ay, lo primero que me lo diga. Tiene un punto extra en el examen final. Van a perder el punto, así nomás. Profe, era hice entre UT, ¿no? Muy bien, David Badilla tiene un punto extra en el examen final. Además, le voy a dar 2 puntos porque fue valiente. David, Gracias. ahí lo paso. Por cierto, no he publicado, ya les voy a ir publicando cómo va el acumulado. Entonces, muy bien, sería IC1 sobre la tensión térmica, ¿verdad? Y bueno, GM2, ya eso no lo voy a preguntar, ¿verdad? Porque les daría, sería IC2 sobre BT, ¿verdad? Entonces, en realidad aquí lo que tendríamos sería IC2 sobre BT. Este se me va con este y lo que me queda es menos IC1 sobre IC2. Pero si beta 1 y beta 2 mucho mayor que 1, vean que yo puedo suponer, ¿verdad? Que IC2 e IC1 son las mismas, ¿verdad? Aunque yo sé que en realidad la corriente de colector que va por acá y sumada con la de base, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia por el alfa de los transistores. Si los alfa de esos transistores son, o sea, si alfa 1 y alfa 2 son aproximadamente 1, que normalmente es lo que pasa si beta 1 y beta 2 son mucho mayor que 1, yo puedo suponer que esto es igual a menos 1, ¿verdad? Porque las dos corrientes son iguales, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que este amplificador en términos de BJT no sirve, ¿verdad? No sirve porque es un amplificador que tiene una ganancia de menos 1, no tiene sentido, ¿verdad? Es un amplificador que no amplifica. Entonces, el amplificador con carga como diodo solo puede usarse si se utiliza la configuración MOSFET. No se puede usar, ¿verdad? Con BJT. No sirve, ¿verdad? Bueno, eso está resuelto en el Razavi. Si lo quieren ver en la 7.23, si no les convence mi 7.23 del Razavi, la sección, página 318. Bueno, ya con eso hicimos algunas practiquitas, aunque parezca mentira, ya estamos usando los conceptos que hemos estado aprendiendo. Bueno, entonces, bueno, quedamos aquí hoy. Nos vemos el viernes. La idea es tratar de terminar el emisor común, Common Source, el viernes y empezar a hacer algunos problemitas. Mañana les pasamos entonces la encuesta para que escojan qué día quieren la tutoría de el Spice. Nos vemos. Hasta luego, gente. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Luego.